Hola, espero que se encuentren bien. Ahora es 28 de agosto del 2023. Estoy aquí estudiando un tema muy importante dentro de otros y otros temas que me gustaría comentarles, pero esta vez quiero concentrarme en un tema que siempre quise tratar de manera más honda y que traté en Democracia, una de mis obras, y que es la ciencia de la administración. La ciencia de la administración. En aquel tiempo de cuando yo tenía 20 años más o menos, un tío de parte de la familia de mi padre físico estudió administración de empresas y como me ayudaba mucho en mi proceso, de varias maneras, que mi padre no podía ayudarme, pero él sí, me mandó un curso de control mental, método Silva, cuando recién salió, y, y luego le pedí un libro sobre administración y me dio un libro muy grueso de Jorge Terry, ya me acordé de Jorge Terry, muy completo el libro, me ayudó mucho a entender. Cuando escribí mi obra de Moteocracia, ya entrados al siglo XXI, pues me sirvió mucho para ubicarlo bajo los términos de mi filosofía. Y ahora me doy cuenta de que quise completarlo porque tuve ya el tiempo, afortunadamente, para revisar un poco los conceptos científicos, históricos de la administración y los diferentes sistemas que ha habido, lo cual ha enriquecido el tema. He entendido que la administración no solamente es una materia que no tenga que ver con el ser humano y que tenga que ver solamente con las empresas, no es así, tiene que ver con nuestra vida. Por lo mismo, en este año, me han surgido otras ideas respecto a la administración que quiero dejar asentadas en esta plática y compartirlas por principio, pues con este grupo al que le mando el link, que es el grupo de astrología. Espero que les sirva, que les sea útil. Voy a empezar eh, dejando que la máquina lectora de texto les dé primero la idea de lo que escribí en Democracia a principios, por ahí de la década de principio del 2000 y posteriormente en el 2023. Y si me da tiempo, haré algún repaso visual breve, porque pues una ciencia como la administración no se puede pasar toda. Y se los comparto por el hecho de que en todas las formas de vida que lleven, tanto vida doméstica, manejo de finanzas y manejo de intereses, incluso espirituales, pienso que les puede servir si lo aprovechan.
Así pues, voy a dejar que el lector hable un momento y después daré algunas explicaciones extras. Por su atención, gracias. Democracia, p. 545 a 560, la administración como ciencia se define como el conjunto de principios y técnicas que sirven para guiar a un grupo humano hacia la obtención de sus objetivos. Si por grupo humano entendemos a la humanidad, a un grupo cuidando sus propios intereses, tendremos que evaluar dichos objetivos, para estudiar el desarrollo histórico del humano. Pero el hombre no solo tiene necesidades materiales que lo hacen sobrevivir, en realidad sus necesidades son múltiples e interminables, como son comer, vestir, tener un buen matrimonio, plenitud sexual, poder social, etc. No solo se trata de necesidades materiales, sino necesidades de sobrevivir y ser feliz. Importa que el individuo sobreviva porque en él se encuentran todas las sociedades posibles. La inteligencia como el origen de toda realidad material es la misma que tiene su mayor eficiencia creativa, para satisfacer las necesidades humanas en el individuo consciente, y no en el individuo derrochado en conciencia social. Solo entonces el humano enfrenta su realidad como tal sin especular formas de sociedad colectiva, para actuar. Y uno dinero se hace simplemente un generador de experiencia circulante. La inteligencia, sabiduría conciliada al conocimiento, es el verdadero capital de vida que hay que acrecentar. Porque el objetivo no es solo echar a funcionar empresas productivas, sino poder controlarlas, de manera que el capital no se congestione provocando intereses parasitarios. Y uno dinero y los bienes de la empresa son el medidor fiel de toda inteligencia, porque el humano se prolonga en las propiedades de toda empresa. Como dice M.C. Luan, E1 mundo tecnológico es la prolongación sensorial cerebroespinal del humano que allí trabaja los nervios. Se hacen analogías de computadoras y ciencias cibernéticas. En efecto, dice el doctor José Manuel Estrada, Dios empieza a conocerse a través de la forma humana. Y siguiendo a M.C. Luan podemos agregar que E1 humano se conoce a sí mismo a través de la tecnología moderna. Principio de la ley económica circular y retroalimentativa en un ciclo cerrado basado en el principio que dice: con un gasto dado de poder creativo, inteligencia, bajo circunstancias vivenciales dadas, debe obtenerse el grado máximo de realización del fin. Y con ese grado máximo debe acrecentarse el poder creativo aún más, y estos super esfuerzos finales siempre nos ponen en la siguiente espiral evolutiva, abriéndonos panoramas inusitados de realización. La ley de coordinación empresarial es el principio siguiente. E1 humano necesita de sus semejantes para poder satisfacer sus propios intereses humanos o usuales de manera racional. Esto lo obliga a participar del grupo y buscar una coordinación, donde el que tiene más desarrollada la conciencia individual es el que de una u otra manera se impone al grupo por vía de la instrumentación consciente o inconsciente de la ley de la intimidación. La ley de la intimidación es propuesta por el escritor Robert J. Ringer, que basado en sus observaciones como vendedor de residencias y casas, básicamente la define como: el humano no deja de ser movido por el miedo, de manera que la vida depende de tener una postura de intimidador o de vivir intimidado. La planificación, Direxi 6N, supervisión, control de calidad, mercadotecnia, la oferta y la demanda, y todos aquellos conceptos fundamentales de la función administrativa, responden a los principios o leyes mencionados. Frederick W. Taylor define la administración como: administrar es administrar la fuerza de trabajo con el desarrollo de una secuencia lógica y ordenada de eventos. Pero no olvidemos que el alma de toda fuerza de trabajo es la inteligencia o mente programada según un plan. En función de lo enseñado por Taylor, se marca un método administrativo que consta de varios pasos. 1. Especificar lo que constituye un trabajo concreto actual y desarrollarlo de la mejor manera posible. 2. Que la dirección de la empresa se encargue de seleccionar y coordinar a los humanos más capacitados en sus respectivos campos sin desperdiciar recursos humanos. 3. Que la dirección de la empresa fomente las circunstancias que permitan a sus miembros individuales entrenarse lo más posible en sus respectivos campos o especialidades.
4. Que la dirección se encargue de vigilar severamente que los miembros individuales cumplan la producción con que se han comprometido, calificándolos como casos particulares a cada individuo, y jamás homogenizándolos en colectividad. 5. Pagues un premio a los que hayan sido más productivos para la empresa. Y dicho premio no tiene que ser necesariamente dinero, puede ser ropa, artículos, o algo que la dirección considera que hará feliz al individuo en cuestión. Este método de Taylor impide hacer del hombre una máquina y sin embargo, lo hace materialmente productivo. Por eso la dirección debe de cuidar muy bien el punto 2, pues siendo ya la cabeza, necesita un cuerpo formado de individuos conscientes y experimentados en el poder material, moral y amoroso, ya que solo de esta manera evitará concentrar el poder en uno solo, siempre rolando la presidencia cíclicamente. Fomentar la comunicación y amistad grupal es fundamental. Un área debe encargarse de estudiar y crear las condiciones ambientales idóneas, tanto físicas como sociales, para los trabajadores. Un fin concreto es lograr que el miembro trabajador ame su trabajo y a la empresa como si fuera propia, porque de hecho lo es. La misión de esta área es desarraigar el odio al trabajo. Se fomentarán eventos culturales, deportivos, sociales. Se remodelará la zona de trabajo, etc. Es el fomento de la identidad individual lo que hace al miembro clave de la empresa, alguien más productivo. La dirección de la empresa no se separa sino que se integra a los intereses básicos de la empresa en sí, porque tan importantes son los clientes de la empresa que los trabajadores que tienen obligación de darles un buen servicio. La organización jerárquica de la directiva debe ser congruente con la organización democrática de los trabajadores. En realidad la división clasista se produce debido a que unos y otros trabajadores se desconocen y se temen y de que los directores no conocen lo que ocurre realmente en el mundo productivo de la empresa misma. La toma de decisión debe de estar al alcance de todos, porque en ello se ve implícita la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros en la empresa. Que uno decidir nos hace sentirnos parte consciente del trabajo y esto nos permite participar con individualidad. Esto significa que la directiva ha comprendido que solamente hay paz democrática en cuanto la organización jerárquica de la directiva se distribuye a todas las áreas de la empresa en sí. La ley de la jerarquía se produce debido a que se reconoce que el humano actúa con varias personalidades, máscaras, que al entrar en conflicto hacen improductivo al trabajador, y que solamente es posible ayudarle a que equilibre sus personalidades en una cierta estabilidad de carácter, en cuanto se les educa en la toma de la decisión. Estas son las técnicas de estimulación para fomentar en la empresa el logro de la felicidad a través de un egoísmo racional. Solamente de esta manera, el yo representado por la organización jerárquica de la directiva, establece un auténtico yo, lazo, con el no yo representado por la organización democrática de los trabajadores. Un punto medular que va a mantener el equilibrio de toda la empresa y su segura sobrevivencia es el aprendizaje de todos sus miembros para tomar decisiones por sí mismos. Los directivos a través de un organismo fundamentado en el orden jerárquico, y los trabajadores a través de un organismo basado en el voto democrático, fomentarán los servidores de la empresa otros muchos intereses positivos o constructivos, aparte del meramente económico. Es fundamental también que las familias de los trabajadores establezcan lazos mutuos, porque esto rompe las fronteras entre empresa y hogar. Los lazos emotivos dulcifican la fría mecánica necesaria en todo el mundo de los negocios, pues ahora los hijos y las madres no pueden pasarnos desapercibidos, a tal punto que no podemos olvidarnos en una empresa de áreas importantes como son jardines y guarderías, comedores, etc. Tampoco podemos olvidarnos de que si queremos trabajadores despiertos, necesitan áreas de yoga y de cultura para ser más productivos en sus respectivas ramas. Es en este sentido que debe de promoverse todo premio condicionado dentro de la empresa. Hay que hacerles sentir, hasta por egoísmo, que es conveniente satisfacer este tipo de ambiciones. La empresa mecánica ya no puede sobrevivir en un mundo donde la conciencia masiva es desde todo punto de vista fundamental. Así, la ley de selección natural donde la selva fomenta el instinto democrático de hacer dependencia del rebaño, o espíritu gregario, de pronto se encuentra transformada en la ley de selección natural donde solo el superhumano puede sobrevivir, y el más fuerte es necesariamente el más consciente e individual engranado dentro de una poderosa organización en que el orden jerárquico es lo fundamental.
En los tiempos modernos es imposible que los dueños de una empresa puedan tener éxito sin involucrar en los puestos claves de su empresa miembros de escuela de sabiduría integral, porque en esas escuelas es donde se comprende que el alma del dinero es la sabiduría, y que toda auténtica tradición que lleva a la felicidad se basa en la sucesión 6N maestro-discípulo, tal es el principio original de la ley de jerarquía. Si realmente un empresario detenta el poder, debe de reconocer que cualquier ser humano, aunque sea instintivamente, está diseñado para luchar por su felicidad y mantener un interés propio, ya que sin esto le sería imposible sobrevivir. Por ejemplo, es cosa de sentido común y egoísta el darle a los trabajadores lo elemental para producirles un positivo estado de ánimo y hacerlos más productivos, y luego vigilar que esa producción sea eficiente sin ninguna debilidad ni conmiseración hacia ellos para que se transformen en buenos servidores bajo el rigor de la disciplina. Aunque clamemos por dinero, sexo, placer o poder, siempre de una u otra manera hemos de luchar por la defensa del interés individual. Pero sin conciencia no puede haber individualidad. Estas son las vías de síntesis para las escuelas administrativas más importantes en la actualidad, como por ejemplo: la escuela operacional establece principios y guías a realizar. La escuela empírica adapta la experiencia pasada a operaciones actuales. La escuela de la conducta humana establece su base en el liderazgo y la conducta interpersonal. La escuela de sistemas sociales administra tomando en cuenta las reacciones individuales, factores ambientales y de grupo. La escuela de teoría de decisiones. Todo el trabajo administrativo consiste en vigilar el proceso de la toma de decisiones y cómo afectan a la felicidad autoconsciente del individuo. La escuela matemática administra basada en modelos matemáticos. Administrar, dice George R. Terry, es un proceso que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar todo lo que se ha echado a andar como empresa, para determinar y lograr los objetivos, mediante el uso de recursos materiales y humanos. Sin objetivo o plan no puede haber administración 6N. Y este plan requiere de por sí a seres inteligentes que pretenden satisfacer dicho fin. El dinero es generalmente el objetivo principal de la administración, pero la felicidad duradera es el objetivo principal de la iniciación de sabiduría. Ambas parecen irreconciliables y sin embargo, de una u otra manera siempre han sido y serán complementarias. No se puede ser feliz sin ser sabio o iluminado, y para ello se requiere una voluntad interior altamente desarrollada. Y sin embargo, el dinero requiere que nos concentremos necesariamente en la acumulación creciente de propiedades materiales exteriores. Por eso, la administración es el reverso congruente de la iniciación. La iniciación descubre sus leyes deductivamente y la administración inductivamente. Lo idóneo es la iniciación administrativa, que es capaz de organizar el trabajo empresarial humanizado, al tratar de cumplir un objetivo fijado de antemano por la empresa, satisfaciendo en su consecución los objetivos particulares de cada miembro, sin afectar los intereses del grupo. La administración es la ciencia de la producción creativa o del trabajo como método de acción en el logro del desarrollo físico, emocional, mental del ser humano. La administración es en sí misma la dialéctica solar basada en la ley de acción, como modo de producción real. Es la utilización de todos los recursos humanos y materiales. La iniciación es la capacidad que tiene Dios para crear, y la administración es la capacidad que tiene el humano para obedecer, con conocimiento de causa. La administración necesita unificar a su sociedad en un orden jerárquico, pues de otra manera, la división clasista será inminente. Administrar es el arte de resolver problemas antes de que aparezcan en el mundo de las formas, para que sea posible canalizar todos los esfuerzos hacia el fomento de la iniciación en los miembros de la empresa. Todo debe ser jerarquizado según objetivos, esfuerzos, recursos, etc., no solo físicos sino metafísicos, pero siempre reales. El administrador moderno tiene la obligación de ordenar y explotar al máximo todos los recursos humanos que tiene ante sí. No se puede ser administrador sin imaginación creativa, necesitamos conciencia con eficiencia. Esquema del zodíaco en jerarquía administrativa. George Terry nos presenta la siguiente jerarquía administrativa. Para una escuela de administración científica tenemos esquema de la administración y cruz fija del zodíaco. La conciencia
conciencia de la humanidad va a prevalecer, sobre todo ahora que se le amenaza con su posible extinción. El avance de la tecnología y la industria nos llevan a la electricidad, la energía nuclear y la computadora, y es necesario controlar ese mundo tecnológico antes de que nos destruya. El humano no puede ser esclavo del mundo tecnológico, pero sí puede estudiarse en dicho mundo y descubrirse como la fuente que se prolonga y estudia en ese mundo. Uno humano y sobra no pueden separarse, son lo mismo, salvo que la inteligencia está en el hombre y la vida inteligente de la obra por sí misma no es real, sino su reflejo. Conceptos sobre Administración 2023. Usos y costumbres versus Constitución pueden ser malos y para mal, los usos y costumbres, pero también pueden responder a verdaderas leyes divinas. Y a la vez, hay usos y costumbres en las tribus urbanas, políticas religiosas incluso, en las regiones, etc. Así que no todas son leyes constitucionales, ya que los usos y costumbres también están prácticamente todo. Y también una constitución tiene su lado malo y para mal, así como bueno. De modo tal que los usos y costumbres no solo son para primitivos sino para monarquías, o sea, para el manejo de autoridad. Y aún más, de lo que se trata es de fomentar seres conscientes más allá de leyes y costumbres. Y sobre todo, despertar sobre el hecho de que política y economía no se pueden reducir a la mecánica de una vida social, sujeta a cuestiones materiales, comida, vestido y vivienda. Eso dictan, lamentables, usos y costumbres convencidas a través del marco científico de que eso es la verdad. Con una humanidad no solo joven sino redundante. Se trata pues como de la inconsciencia colectiva. No es posible, pero en los hechos, puede ocurrir que las leyes constitucionales se muevan por los usos y costumbres más instintivos de la humanidad. Es natural que los mortales, aun los eminentes, cometan errores. Y como es un hecho, se comprende así. Por lo que hay que arreglar, allí donde dejan desastres. Administración. Introducción. La función del dinero en los mundos decadentes, es el simple hecho del poder y el control. Como en la universal ciudad de la corrupción donde no existe sensibilidad humana y entonces, los amos de dinero no trabajan, dado que su gran magia solo consiste en administrarlo todo como dueños absolutos. Y los que trabajan, son todos los que permiten ser administrados. Por esos intermediarios que por el solo hecho de serlo ganan y controlan todo dinero. Y a los pocos ganadores de apuestas que tuvieron la suerte de acumular un poco de dinero, y puede decirse que están más allá de lo miserable. Así se convierten en adinerados, pero en este mundo encantado para el mal, no se les deja escapar de esta ciudad de corrupción porque no se les puede dejar libres. Ya que la libertad es el bien más preciado así como el amor que está fuera del alcance de buenos y malos dentro de esta ciudad de corrupción. De modo tal que se les mantiene atrapados o mejor dicho, encarcelados a través, no precisamente de cárceles con barrotes sino a través de sus vicios y debilidades propios. Así es como la ciudad de la corrupción ejerce su maldición. Nada escapa, es un agujero negro. La democracia como un absoluto, es para esclavos. Y los pueblos en su dormir, son tales esclavos. De modo tal ocurre todo esto que no se trata de magia negra ni de magia blanca sino del manejo de la magia en una real normalidad, que llamamos supernormalidad. En los mundos en tinieblas, hay que considerar que la oscuridad es parte de la realidad. Citadinos, obreros y provincianos son diferentes democracias, no pueden ser de una misma democracia. Y no es extraño reconocer que para el funcionario de gobierno matar es legal, mientras que para el campesino matar es ilegal. Así es como en los hechos, funciona la ley elaborada por los hombres. El dinero lo corrompe todo significa,
Yo sí, porque tengo dinero, tú no, porque no lo tienes, y para este mundo resulta que el amor es lujuria. Así funciona todo en el proceso de la involución de la vida. O sea, donde habita el animal humano. El mundo es un carnaval, carne, cada vez me convenzo más de que el planeta mismo es como un gran hotel, lo que hemos llamado la ciudad de la corrupción. Un lugar que te da dinero y más dinero ganando apuestas en sus casinos de lujo. Pero al mismo tiempo, no puedes irte del gran hotel sin que gastes tu dinero en todo lo que te ofrece este paraíso. De tal manera que el dinero que aquí se produce se queda aquí mismo. Nadie puede salir libre y con dinero. Esto significa que somos juguetes de nuestros sentimientos. Este es el talón de Aquiles que nos atrapa a través de un excesivo mundo emocional que nos embriaga y nos duerme. La evolución en realidad es la evolución de la conciencia. No es forzada, no puede serlo. Porque la evolución está en el libre albedrío. Psicología administrativa. Los debates entre los letrados no rompen modelos. Por lo tanto, en las humanidades en caos, es imposible la creación de grupos reales. ¿Por qué? 1. Su mentalidad, sentimientos y aptitudes no pueden cambiar en, por ejemplo, un debate en grupo, ni siquiera pueden cambiar en una vida. En otras palabras, estamos tratando con seres humanos de este mundo que son domésticos por naturaleza y así permanecen. 2. Lo que hace la gente y el pueblo, culpan en general al gobierno. Así que el gobierno puede ser perfecto, pero es como es la gente, pero a los pueblos les parece que es lo que perciben que es y esa es la única realidad. O sea, no es el gobierno, es la gente, y los acontecimientos circunstanciales en el accidentado suceder de la vida. Y eso, es lo que termina por formar a los gobiernos. 3. Es muy difícil que las personas, aun las más avanzadas, se enfrenten a sí mismas, tal como son. Casi siempre es imposible que un ser humano se vea a sí mismo, sin temer si son monstruos o pecadores. Es algo muy difícil de soportar. Para el ser humano. Es verse y saberse de sí mismos, y para sí mismos. Causa terror, por lo general. 4. Es tan aterrador el ser sacado de nuestro entorno que a cada cual pertenecemos, que es como si se nos matara. Así que por sobrevivencia, somos incluso capaces de matar a aquello, que según la gente, les está forzando a cambiar, o sea, en casos extremos, de lo que se trata, es de transmutar o morir. Por eso es que la antimateria no pretende tocar la materia. Se toca al mundo sin tocarlo. O para decirlo de otra manera, la evolución del ser humano no debe y no puede ser forzada. Y si queremos hablar de productividad económica, tenemos que hablar de empresas económicas. Y para eso es necesario comprender que en realidad hay tres formas de empresas y no solo una. 1. La empresa del país está en manos del gobierno. 2. Las empresas productivas económicamente. 3. Las empresas del pueblo. Así es que ya se puede comprender que los pueblos que se suponen subdesarrollados están constituidos no solo por la vida urbana propia de las ciudades, que mayormente dependen de las empresas productivas económicamente, sino que también es un hecho que están formadas por una mayoría que son pueblos autóctonos con sus propios dialectos y un autogobierno, cada cual, llamado usos y costumbres, que en realidad escapan del control constitucional y sus leyes como diseñadas para gobernar a un país aún sea desarrollado o subdesarrollado. Y se les tiene que permitir a esos pueblos sujetos a usos y costumbres, que por lo menos en tiempo, forma y apariencia gocen de autogobierno. Porque la primera autoridad a la que responden son, como dijimos, a los usos y costumbres de su región y raza autóctona. Ese autogobierno se constituye por una dirección que consta de dos factores. Uno es la asamblea gubernamental de dicha comunidad. Y a la vez por una autoridad de un conjunto de sabios y sabías a la altura de dicho pueblo, encargado de defender, alimentar y preservar sus propias tradiciones que a través de la historia se han fortalecido. Ese orden de sabios ya está funcionando más o menos, como una monarquía en pequeño. O sea, como una jerarquía que obedece a un sabio o sabia central que es como un padre. Luego quedan los hermanos y hermanas mayores. De modo tal que son el espíritu de la comunidad. Al mismo tiempo que en la forma directa de autogobierno, son la asamblea los que gobiernan en las decisiones más materiales del progreso de dicha comunidad. Así en un país, existe el Estado que es el espíritu del país mismo. Y al mismo tiempo tenemos al gobierno oficial como que es la materialización del gobierno de ese país como representado por la autoridad de funcionarios, hechos naturalmente de personas.
Pero si nos damos cuenta, en tanto Estado, un país no solo gobierna a través de la Constitución y sus leyes, sino que tales leyes, conforme transcurre el proceso histórico, llegan al punto de considerarse sagradas e inmutables y por lo tanto inflexibles, como lo es el canon de las leyes que rigen a una religión. Al mismo tiempo que no podemos negar que en el progreso de la llamada civilización, de alguna manera los usos y costumbres se ordenan en unidad en forma de una jerarquía que se convierten en la autoridad espiritual de un país. Incluso es notable que en la pequeña comunidad llamada familia, formada por padre, madre y sus hijos, si los hay, también se impone, no solamente la autoridad propia de la sociedad, sino también la autoridad desprendida del autogobierno en base, en su función, a como lo hace una comunidad sujeta a usos y costumbres. Por eso es que se reconoce como el alma mater del mundo a una sagrada tradición de sabiduría, funcionando en los hechos, como sagrada tradición iniciática, o sea, iniciados e iniciadas, que aunque invisibles, son el espíritu mismo de la humanidad. Aquí es donde ya puede comprenderse que no solamente hay una literal realidad, sino que la realidad es diversa, la cual depende no solamente del estatus social y económico de las personas, dado que también y en mucho, depende de lo que es como ente consciente alguien y por lo tanto, en una realidad espiritual y no solo material. O sea, que la realidad en su apariencia es una cosa, pero lo que verdaderamente somos como cada cual, es otra. Es decir, la realidad es lo que para cada cual es la realidad, y eso depende de lo que de verdad somos y no solamente lo que parecemos o se supone que somos. Dicho de otro modo, cada cual vive en su propio mundo, con su propio libre albedrío. Y sin embargo, movido y controlado por poderes mayores que nos imponen su libre albedrío y definen lo que somos o no somos. Gozamos de autogobierno y al mismo tiempo se nos impone la constitución del país al que pertenecemos. Servimos a Dios y también a los hombres y mujeres que nos gobiernan. De manera que cada cual vive en su propio mundo, pero responde a un Dios más o menos espiritual. A veces son demonios y a veces es Dios real, según nuestro estado de conciencia y lo que percibimos como real. Pero sucede que en los mundos subhumanos, subdesarrollados o primitivos, la carga de la mecánica y los instintos es tal, que no se trata de mundos diversos sino lo que tenemos que llamar corrales, sí, esos donde pernoctan animales de acuerdo a su especie, y a los que cada ser humano pertenecemos, así que cada cual sobrevive como puede en su corral y su correspondiente serie de rutinas propias que van apareciendo en bien del inconsciente colectivo. La humanidad en su ignorancia vive pues, en corrales a modo de ovejas o pollos. La humanidad que llamamos normal, o sea, más humana que animal, vive, por su parte, en su propio mundo. Y la humanidad más adelantada sabe que el plan divino cósmico es un supermundo que, a modo de estado de gobierno mundial, se impone a la humanidad para que no sea devorada por los demonios. La misión de una orden sagrada es poner orden. La sociedad en su proceso histórico de la administración redunda en la sociedad más globalizada, pero no pasa a la fraternidad. La administración es un proceso dentro de una forma de vida. Cruces fijas del zodíaco para mostrar la evolución histórica de la administración. Aquí estamos viendo la cruz de Acuario, Leo, Tauro, Escorpión, signos fijos del zodiaco. El enfoque clásico dado por Taylor. Es un administrador que tuvo mucha importancia en el enfoque llamado clásico a principios del siglo XX, a finales del XIX y principios del XX. Taylor lo ubicamos en el signo de Tauro, y a Fayol también es importante, es un continuador de la doctrina de Taylor, pero que ya toma en cuenta los sentimientos de las personas. Lo ubicamos en Escorpión y en una línea horizontal o femenina. Y luego vemos el enfoque humanista que completa la cruz. La línea vertical es el enfoque humanista y vemos que surgen doctrinas de administración basadas en el individuo para superar la
la forma de administración basada en el premio y castigo, que es típica de la línea horizontal. Leo ya toma en cuenta al individuo. En Acuario, otra vez tenemos el enfoque humanista, pero basado en el grupo, ya no solo en el individuo. De eso trata esta explicación a través de la astrología. Aquí vuelvo a reiterar en este cuadrito la línea horizontal que marca la línea de la necesidad de Tauro-Escorpión y la línea vertical que marca la línea del destino o el determinismo de Leo a Acuario. Aquí tenemos otra vez el mismo sistema que presentamos en una repetición de la importancia que le dan a la sociedad, pero ahora en forma de burocracia en Tauro. Es uno de los esquemas que tuvo importancia a través de Max Weber, un sociólogo y administrador muy importante, ya más por ahí de mediados del siglo XX. También el sistema administrativo matemático lo ubicamos en Escorpión, en Leo, la ingeniería administrativa, que también es otro sistema, y en Acuario, el más reciente, que es el sistema estructural. Siempre se le ha dado la importancia mayor a la sociedad porque no se alcanza la vibración de una fraternidad, que el ser humano sería integrado tanto como individuo, como sociedad, a un estado de conciencia mayor, con una funcionalidad adecuada, donde el individuo es importante, lo mismo que la sociedad, pero mientras no alcancemos una capacidad de un desarrollo de individualidad, a través de métodos esotéricos no es posible el avance. Por eso aquí presentamos este cuadro que ubica ahora a través de las 4 corrientes de yoga, el Jnani Yoga, conocimiento, y ahí ubicamos la parte administrativa llamada control, el departamento de control, la Hatha Yoga, que es la yoga física basada en asanas o posturas, donde está el departamento de la organización en la administración, el Karma Yoga, que significa trabajo o servicio, donde está el departamento de la planeación, el Bhakti Yoga, que es la devoción, donde está el departamento de la dirección. Así es como estamos presentando un concepto o una serie de conceptos más avanzados de la administración, pero para comprenderlos es necesario que estudiemos un proceso histórico. Hay dos series de libritos que me gustaron cuando ahora que revisé la ciencia administrativa que se enseña a nivel bachillerato, que me parecieron muy interesantes. El segundo trata de la evolución histórica de la administración y el primero de sus conceptos, todo para reforzar y darle un valor real, científico, a mi exposición que acabo de hacer
de hacer en este borrador, porque es un borrador, por eso tiene tantas fallas todavía de tipo ortográfico, pero se los presento aquí al grupo Astrología para que vean los procesos en que yo me meto cuando investigo algo y que les puede a ellos servir en su vida. Eso es lo importante. Aquí les voy a presentar lo que es los conceptos generales de la administración, que es el resumen de administración básica del Plan 2012 para alumnos de bachillerato, básicamente. Los autores, aquí los presento, ¿verdad? Son los que hicieron este plan de estudio 2012. Y aquí se da una introducción general a la administración. Introducción a la teoría general de la administración. Está hecha para el uso racional de los recursos, los insumos financieros, económicos, técnicos, humanos, etcétera. Y la administración se considera la única vía para lograr todo esto. No solamente la administración en sus conceptos se refiere a los negocios, sino también al mundo social, político, deportivo, religioso, doméstico, etcétera. El origen de la palabra administración se forma del prefijo ad y ministratio, que significa pequeño, inferior. En vez de minister, se usa ministratio, porque minister significa algo más elevado, un magíster. Minister es el que ministra algo, el que administra propiamente, de ahí viene la palabra administración, administratio, que significa inferior, comparación inferior. En cambio, magíster significaría superior, pero la administración se ha considerado como un servicio de un coordinador que pasa desapercibido y que es obediente a la empresa, por eso se le llama administratio en vez de ad magister, que sería la forma de considerar una ciencia que tiene que ver con todo y en todo. Pero aquí vamos a respetar que se le llame administrador como alguien inferior que está para servir antes que para otra cosa. Sin embargo, pues es el alma de la empresa. Es cuando empezaron a despertar a que la administración como ciencia era importante para el éxito en las empresas. Esto por eso es que aquí se presenta como algo importante y sirve para llegar de forma eficiente a los objetivos individuales e institucionales. Aquí se presentan eh, varias definiciones de administración. Vamos a leer solo alguna. La que da Brecht, que dice, es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Y así tenemos a Fayol, a José Antonio Fernández Arena, a Jiménez Castro, todos dan su concepto de lo que es la administración. Comte O'Donnell también, Muni, le diría yo así, Muni, que también lo presenta como un arte técnica para el conocimiento de la naturaleza humana, porque en la administración se empezaron a dar cuenta que no solo se trataba de premio y castigo para que controlara a los trabajadores, sino que también era importante su individualidad, lo que ellos sentían, lo que ellos necesitaban. Ese mundo interno no se pudo ignorar. Por eso se descubrió que no solo es una técnica basada en la psicología,
de premio y castigo, sino también un arte para formar parte de la sociedad, del grupo, de la empresa. Así es como se fueron cambiando superando las definiciones de administración. Jorge Terry, el que también tuvo mucha influencia en mi trabajo, que acabo de presentar, dice que consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno al que se supone dueño de la empresa. El objetivo de la administración trasciende las necesidades del patrón empresario o director general de la organización, para lo cual se incluyen los trabajadores y existe una jerarquía de objetivos considerados en la administración de cualquier organismo. Primero tenemos los objetivos económicos y luego también los objetivos sociales. Y ya finalmente, en la época más actual, contemporánea, tenemos la importancia de las normas ecológicas, que ya está señalando un despertar para una humanidad globalizada. Entonces, pues, no solo se consideran las necesidades de la organización, sino también las expectativas de los individuos que las componen. Entonces tenemos ya el concepto que aparece de grupo y sociedad. En realidad las empresas no solo es la empresa misma, sino los grupos que participan en ella de trabajadores, que así es como se sienten aceptados y hacen que la empresa progrese porque se sienten parte de la empresa. Entonces es como funciona mejor y se dan diversas funciones dentro de la administración. Como sabemos y hemos mencionado en una breve reseña que estamos haciendo, existen departamentos diversos desde el principio de la administración clásica a principios del siglo XX, la planeación, la organización, como se presenta aquí, la dirección y el control, o sea, planeación, organización, dirección y control, que aquí abajo presentamos precisamente en nuestro esquema, valiéndonos de las 4 corrientes de la yoga. Recordemos que yoga es una ciencia universal que significa unión con el todo, viendo a la empresa como un todo y al conjunto de empresas del mundo como un todo mayor. Por eso hablamos de planeación, organización, dirección y control. Karma Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Nani Yoga. Aquí ya metimos un poco la enseñanza más esotérica y también son importantes los roles que se esperan de cualquier individuo dentro del estatus. Y hay entonces un comportamiento del administrador que tiene que tomar en cuenta la cultura organizacional de la institución y los principios y convicciones con que siempre ha trabajado y vivido. Entonces no solo es la cultura, sino también las convicciones, a lo que yo he llamado también dándole importancia, aunque no es la única importancia, a los usos y costumbres con los que nacemos y nos rodean en el mundo familiar. No solo es, pues, es la constitución y las leyes constitucionales de un país, sino también los usos y costumbres. Tienen que tomarse en cuenta, ¿verdad? Entonces de aquí nacen 4 actividades administrativas. Como ven, la ciencia se va haciendo más compleja de la administración. Aquí tenemos las 4 actividades administrativas: la administración tradicional, la comunicación, la administración de recursos humanos y la formación de redes. Ya en el mundo más contemporáneo, el 4 es muy importante, la formación de redes. Al principio, pues la administración tradicional
Ya después empezó a darse cuenta el patrón, el dueño de la empresa, que era importante la comunicación para, porque no solo el ser humano es el hombre economicus, le llamaban entonces, que se guía por el premio y el castigo a nivel solamente material y mecánico, sino que también son seres que tienen sentimientos. Y en la actualidad se ha reconocido que se mueve principalmente por los grupos que se van formando dentro de la empresa y que entran generalmente en contradicción con la administración tradicional y que son movidos por los motivos. Se les llama motivos. ¿Qué me motiva a mí emocionalmente para servir a una empresa? Entonces es necesaria la comunicación. Luego la administración de recursos no solo materiales, sino también humanos y la formación de redes en grupos que se manejan mucho a través pues de la informática. Aquí aparece la teoría clásica de la administración, de las que ya les mencioné, que pertenece a la línea de necesidad según la astrología, de Tauro a Escorpión, y se refiere a la teoría clásica de principios del siglo, donde es muy importante Fayol en la parte donde él le da importancia mayor para superar a Taylor de de lo que es la administración, para tomar en cuenta los sentimientos, las necesidades de pertenencia grupal o social de parte de los trabajadores, cómo se mueve. Él establece 14 principios, ¿verdad? Y obviamente toma en cuenta los departamentos de planear, organizar, dirigir y controlar para el objetivo, ¿verdad? Aquí obviamente se le da énfasis a planeación, qué se va a hacer, organización, cómo se va a hacer, dirección, supervisar, qué se está realizando conforme a lo planeado y control, verificar que se haya realizado conforme a lo planeado. Estos esquemas que les voy a presentar, voy a acelerarlo un poco, pero por eso tomé este librito porque trae esquemas donde es más fácil entender y podemos repasarlos y repasarlos hasta entender cómo funciona la administración en 4 fases, en este caso, planeación, organización, dirección y control, y cómo se van definiendo en la administración clásica. Obviamente aparecen otros autores. Aquí Mintzberg, 10 diferentes roles divididos en 3 categorías. Aquí aparecen los roles interpersonales, decisionales, de información. No me voy a detener ahí, solo se los dejo aquí para los que quieran detener el video y estudiarlos, que tengan realmente interés en esto, pues bueno, aquí está todo. La teoría organizacional y el diseño, y aquí está Cass y Rosenweck como pioneros importantes. Aquí está otro esquemita, que a mí me gusta ver los esquemitas porque me facilitan entender mejor. Aquí se presentan el conjunto de metas y misiones que persigue la organización. Aquí están valores y objetivos, técnico, administrativo, psicosocial, estructural, toda la importancia que esto tiene. No me voy a detener porque por motivos de cuánto dura mi videoconferencia, tengo que acelerar esto. Los integrantes de una organización se dividen en 2 categorías: operativos o administradores. Y aquí otra vez el cuadrito que a mí me gusta: operativos
y hasta arriba administradores. Tenemos administradores intermedios y administradores de primera línea en los niveles de la organización. Aquí en este libro se nos da un poco la biografía de Taylor y Fayol, uno en Estados Unidos y otro preponderante en Europa, la importancia que tuvieron en el enfoque clásico, aunque era muy diferente entre los dos. El primero, Taylor, se basaba mucho en el premio y castigo, mientras que Fayol se basaba más en lo que es el tomar en cuenta los sentimientos de los demás, el sentimiento de pertenencia a lo social, a través de lo que realmente sentían en intimidad los grupos que se iban formando por, por, porque estaban de acuerdo en una forma de pensar, de sentir y de trabajar, por supuesto. Esta es la escuela, así fue la primera vertiente de la escuela de la administración científica, con todos los autores que aquí aparecen, que no los voy a mencionar porque sería demasiado largo, y también los pasos en el énfasis de las tareas del 1 al 5, y luego también la que ya mencioné, Fayol, que tuvo mucha influencia en Francia, no sé si allí nació, parece que sí, y es lo que refuerza la corriente clásica, pero la saca del mecanicismo, ya le está dando una importancia más interiorizada al ser humano, empieza a ver al ser humano ya de otra manera. Entonces ya tenemos una administración más orientada con el enfoque clásico, sus precursores, aquí aparecen, la corriente clásica, la administración científica la presenta Taylor, mientras que la corriente clásica la presenta Henry Fayol. Y acá están los otros que han participado, otros administradores importantes en la historia de la administración. Aquí habla de la importancia de los sucesos en 1916. Muy bien. Aquí estamos continuando con los esquemas que estoy presentando. Los considero, pues ya que estoy metido en esto, en comentarles un poco las técnicas comerciales. Por ejemplo, aquí está hablando de las funciones de toda empresa, sea técnica, comercial, financiera, de seguridad. Y aquí estamos presentando todo el esquema de a lo que se refieren. Esto es lo que ponen a estudiar en el bachillerato, a los que van a estudiar para administración. Les van poniendo los esquemas y tienen que estudiar cada esquema a lo que se refieren. Aquí está hablando, como he dicho, la diversidad de empresas que en realidad tienen, consisten en varias fases, ¿verdad? La técnica, la comercial, la financiera, la de seguridad y las contables. También se mencionan al final las administrativas en este cuadro que acabo de presentar. Obviamente aquí vuelven a recordar a Fayol y los 14 principios para tener éxito en la función. Aquí los presenta los principios de Fayol en su corriente administrativa, donde ya se toma en cuenta a la persona, sus sentimientos y tendencias de carácter,
el principio de división. El 1 es división del trabajo de los 14 principios presentados por Fayol. El 2 es la autoridad y responsabilidad. El 3 es la disciplina. El 4 es la unidad de mando. El 5, unidad de dirección. El 6 es la subordinación de interés individual al bien común general. El 7, la justa remuneración. El 8, la centralización contra descentralización. El 9, la jerarquía. El 10, el orden. El 11, la equidad. El 12, la estabilidad del personal. Y el 13, la iniciativa. El 14, espíritu de equipo o unión de personal. Y luego ya nos presentan también el enfoque de Frederick Taylor, que es el primero que le dio un formato de premio castigo a la administración desde el punto de vista más científico. ¿Verdad? Pues no me voy a parar en todo esto, nada más para que sepan que esto existe. A los que estén interesados en estudiar administración, pues todo esto es importante. Entre sus contribuciones más importantes de Taylor está la racionalización del trabajo. Aquí lo presenta como a qué se refiere los métodos empíricos y rudimentarios por los científicos de todos los oficios. También en el punto número 2, mayor velocidad para terminar productos. Aquí está la mayor velocidad. ¿Cómo, de qué manera se puede tener mayor velocidad? La 3, las técnicas. Y luego también aquí ya más adelante en este mismo librito tenemos la teoría matemática, que fue toda una corriente que fue surgiendo, ¿verdad? Para el avance de la administración ya más acercados a mediados del siglo XX, y los trabajos de diversos autores que aquí se presentan, ¿verdad? Y esto pues también ya termina tomando en cuenta a las computadoras. La teoría matemática es importante para darle un enfoque mayor y entonces da unas generalidades en esta obra sobre el enfoque matemático y en qué otros autores participan, ¿verdad? En este enfoque, que no solamente es una matemática literal, sino en sí la toma de decisiones, de organización, de programas, ¿verdad? Y toda la informática, cómo se va moviendo a través de lo que se conoce como teoría matemática. No es literalmente matemática, es solo un modelo que se usa como base, pensando en que las matemáticas pues son prácticamente base para las estadísticas y las posibilidades de controlar un objetivo, ¿verdad? Todo esto es lo que aquí presenta, se lo estoy pasando rápidamente para que me dé tiempo de terminar de forma adecuada. Aquí otra vez volvemos a retomar lo que es la escuela de la administración científica, ¿verdad? Y también se llega a considerar finalmente después de mediados del siglo XX a la teoría de la ingeniería, el sistema de la ingeniería como constructora y base para la evolución en las formas de una empresa. Por eso aquí se escribe a la letra, la ingeniería se consideró la ciencia madre de la administración. Después se pasó a lo que es el humanismo, porque se empezaron a dar cuenta que los intereses de los trabajadores, lo que sentían era tan importante como lo que ganaban en materia, no solo era una cuestión de controlarlos por un mecanismo de pago a través del dinero, sino también en la capacidad de pertenecer a la empresa,
de integrarse, de cómo atraerlos a que ellos pusieran de sí mismos sentirse parte de una gran familia llamada la empresa misma. Esto se hace muy importante con ciertos autores. Por ejemplo, el psicólogo también fue muy preponderante ya para acercarse por ahí de el último tercio del siglo XX. Elton Mayo, el psicólogo Elton Mayo fue muy importante. Aquí nos lo presentan, ¿verdad? Y otros, que no voy a mencionarlos a todos, hasta llegar a lo que es lo más avanzado, que se llama la escuela estructuralista, ¿verdad? Esto es lo más avanzado que se ha visto en esto. Y ya se aplican aquí las ciencias sociales y el humanismo combinados, porque se dieron cuenta que no solo está en el desarrollo del individuo, sino en la participación grupal e intergrupal con otras empresas, que es lo más moderno que tenemos, que se conoce como la globalización, donde ya no solo es importante una empresa, sino el conjunto de empresas que están interrelacionadas en muchos países, incluso en el mundo. No se puede perder de vista esto. Así pues, eh, no quiero cerrar esto sin terminar un poco, mostrarles nada más, porque ya el tiempo es mínimo para no exacerbarme en el tema, para presentarles la evolución histórica. Ese libro es muy bueno, Evolución histórica de la administración. Nada más es una mención, no me voy a meter, porque es cansado todo esto y no me interesa tampoco ser administrador, puedo decirlo así. Aquí este libro se llama, si lo quieren buscar, Evolución de la Administración, de Jaime Alberto Beltrán Ríos y José Antonio López Giraldo. Está muy bueno este libro, se lo recomiendo, solo es una recomendación. Nos presenta con una claridad muy buena para los que quieran aprender, los que quieran aprender administración. Nos presenta el enfoque clásico al principio del libro y luego pues las influencias de Taylor, que nació en Filadelfia en 1856 y falleció en 1915. Nos va presentando todo esto y cómo él empezó a darse cuenta de que era importante eh, manejar científicamente a una empresa y hacerla sentir parte a través de los premios, sobre todo de manera materialista. Eso fue lo más importante que hizo, ¿verdad? Entonces empezó a descubrir que había ciertas reglas que tratar. Y aquí están otra vez, después, más adelante, ¿verdad? Cómo aparece aquí Henry Fayol y establece los 14 principios que son la disciplina, la unidad de mando, así aparecen aquí marcados, espíritu del cuerpo, subordinación del interés individual al general, remuneración personal, etcétera. Esto aquí marca los más importantes
Y luego ya viene pues el comportamiento humanista que se da cuenta que en realidad pues todo está en los equipos que se van formando y que entran muchas veces en choque con los intereses de la empresa cuando se vuelve demasiado materialista, porque ellos necesitan tomar en cuenta sus sentimientos y no solo el estímulo-respuesta, que en 1930 fue la psicología preponderante, ¿verdad? En Europa. Entonces era por eso que se tomaba en cuenta eso, pero el enfoque humanista ya empieza a cambiar todo esto y empieza a ver que los seres humanos necesitan ser tomados en cuenta en las empresas. Esto es muy interesante, ¿verdad? Le voy a acelerar aquí tantito, nada más porque me interesa pasar al siguiente enfoque, ¿verdad? Que está aquí abajito, 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 abajito. Y la evolución que esto ha tenido con las otras escuelas que les quiero presentar más adelante. Estoy nada más para que todo esto hay que estudiarlo con mucha calma a los interesados. Aquí está la parte esta que a mí me parece importante, no me voy a detener mucho. Tal vez a muchos no les llame la atención esta situación del estudio de esta ciencia, pero es importante porque tiene influencia en nuestras vidas de una manera muy directa para todos, para todos. Max Weber aparece con la teoría burocrática. Fue desarrollada por Max Weber, un sociólogo muy importante de principios del siglo XX. Weber en 1923 define la burocracia como un sofisticado sistema que se configura como una estructura por tareas, procesos, funciones, etcétera, en el que el trabajo se divide y se especializa. Es lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, principios del siglo XXI. Y todo esto, escribe aquí a la letra, siempre dirigido hacia un fin específico, cuyo logro depende siempre de esta sistematización, creando un detallado y complejo conjunto de reglas y procedimientos de coordinación que ciñen a los individuos para alcanzar el propósito de la organización. Otra vez que se está creando con la teoría burocrática a través de Max Weber, pues una empresa mecanizada basada en la especialización, y se dice que esto fue un avance según pareciera históricamente en la evolución de la administración y de otras ciencias políticas y sociales, incluso psicológicas, pero no hay un avance en verdad, es una redundancia. Otra vez volvemos a los mecanismos dentro de lo que corresponde a el ser humano como ente social, y no es así. El ser humano no solo es un ente social, y esto es ahí donde no cabe verdaderamente una fraternidad, porque otra vez entra el mecanicismo, que es lo que asfixia a la humanidad en la rutina. Otra vez tenemos que Max Weber, en apariencia, provoca un avance, pero en realidad es más de lo mismo, como se diría. Estamos con la teoría burocrática. La burocracia otra vez nos está encarcelando dentro de lo que se llama sociedad. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo ciclo con la teoría burocrática, la teoría de la ingeniería, está creando la teoría matemática y la teoría estructuralista que ya presentamos en el esquema de los 4 signos fijos del zodíaco. Está otra vez volviendo a la importancia de que el hombre es un ser social, pero en realidad no es un avance, sino que es otra vez un retroceso al mecanismo, a la mente inconsciente, como se le llama en psicología, ¿verdad? Donde no hay una evolución de la humanidad. Esto es lo delicado.
otra vez la división del trabajo y la ignorancia sobre la importancia de la jerarquía. Cuando yo hablé ahorita, ya estoy cerrando el tema, cuando yo hablé ahorita de los usos y costumbres que donde no puede los gobiernos de los países controlar a los que se supone más primitivos o indígenas en el mundo, porque ellos tienen su propio sistema de autogobierno, me refiero a que allí hay algo que se debe de tomar en cuenta para mostrar que esos usos y costumbres nos llevan al manejo de una autoridad que no es democrática, sino monárquica y se basa en la jerarquía, que son esenciales en las organizaciones, incluso en las burocráticas. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un emparentamiento profundo entre la monarquía, que se maneja por jerarquía, y la democracia en el proceso de la globalización de la humanidad. Pero los indígenas, a pesar de que en apariencia son muy ignorantes, se convierten en guardianes de la sagrada tradición de sabiduría en las diversas tradiciones del mundo. Es algo que yo enfatizo mucho porque estamos viendo que a pesar de que se insiste en los procesos eh, de mecanización, ¿verdad? Que se da con la teoría burocrática a través de Max Weber, sin embargo sigue siendo necesaria la jerarquía dentro de grupos que pertenecen a ese gobierno y que tienen su propio autogobierno que escapa al control de las leyes constitucionales. Es algo que ahorita no se nota mucho, pero más adelante se va a ir respetando la necesidad y natural presencia de una jerarquía. Por eso los indígenas son escogidos por los dioses, podemos llamarlo así, para que resguarden una sagrada tradición de sabiduría a través de la jerarquía que ya nos compromete dentro de nuestro desarrollo y responsabilidad de crecimiento moral como seres conscientes hacia lo que son la evolución como evolución de la conciencia y no solamente de la mecánica darwiniana de la evolución a través de los reinos de la naturaleza. Así lo voy a dejar nada más para que los que se interesen se den cuenta que ya se pretende más allá de lo social una octava superior que se llama la fraternidad. La fraternidad grupal es resultado de la interacción de individuos unidos en un grupo que le dan vida verdaderamente despierta, podemos decir, a toda empresa que nos propongamos en el mundo, no solo para bienes materiales, sino para el arte, para la cultura, y en fin, para todo tipo de sobrevivencia en la humanidad. Aquí estamos viendo la escuela matemática que en este libro también se menciona como un sistema cuantificable de todos los procesos de producción de la organización empresarial. No me voy a detener, solamente aquí ya al final casi un poco más avanzado en lo que estoy presentando las diversas teorías que han aparecido procurando tomar en cuenta en una democracia real a la humanidad, pero no va a suceder si no se toman en cuenta el fenómeno de los usos y costumbres como una influencia fundamental en el manejo de grupos. Así lo voy a dejar nada más. Por eso aquí tenemos la teoría de la contingencia, por ejemplo, donde nos dice que no hay un santo grial de la teoría organizacional, ni ninguna panacea. No hay principios universales. Empieza a buscar nuevos modos de trabajar a la humanidad que
se nos sale de las manos en una globalización. Sin embargo, yo por eso en mi escrito que acabo de presentar al principio, ¿verdad? Le doy importancia a la relación de demoteocracia, o sea, democracia y teocracia en conciliación, como una relación sincrética, o sea, de los opuestos conciliados. Pero siempre la jerarquía va a permanecer en lo sagrado y generalmente en lo abstracto y sacerdotal, por decirlo. Así lo quiero dejar. Aquí también se mencionan ya para cerrar este libro las tendencias actuales de la administración, el just in time, justo a tiempo, cómo encontrar el tiempo justo en la metodología administrativa impulsada por Japón en 1996 y los años siguientes. Y así, bueno, aquí no me voy a detener. Y aquí ya llegamos entonces a, no, aquí ya no aparece, bueno, ya no importa. Aquí lo voy a cerrar. Voy a cerrar esto. Estuve inquieto en este tema, ya estoy cerrando, porque he querido compartirlo, porque son estudios ya que estoy haciendo por mi cuenta, dentro de un proceso donde me he quedado eh, como un ícono dentro de lo que ya hice, en el cumplimiento de mi misión secreta, puedo llamarla así, como decía el maestro Estrada. Yo tengo una misión secreta, no solo la que ustedes ven, sino hay otra, ¿no? Hay otra, que en un mundo convulsionado por los cambios geológicos, morales y sociales, pues es importante tomar en cuenta todo lo que se relaciona a, a una verdadera fraternidad y una paz. Pero en los debates que yo he presenciado sobre temas de humanismo, que ya es la vanguardia, pero que se topa con la burocracia, con la animalidad humana, todo tipo de debates que se realizan no salen del dualismo y no renuncian a sus tendencias focales, psicológicas, en lo psicológico, lo moral, lo religioso, lo familiar, que la traen, son una marca que tenemos y no permiten una verdadera evolución del humanismo. Se puede hablar del humanismo, pero no se puede pasar a una verdadera fraternidad. Esta humanidad no está preparada para una experiencia de fraternidad y de amor universal incondicional. Eso lo tenemos que tener muy, muy, muy claro, porque van a ser muy pocos los elegidos para la redención y la insertación en una nueva humanidad que está apareciendo en el mundo, está naciendo. Pero para eso yo los invito a que estudien administración. Ese es el objetivo de esta videoconferencia que les presento a los que estén interesados, porque hay otras vías. Pero lo que trato de poner el énfasis es de que nos olvidamos de los guardianes de una sagrada tradición de sabiduría y más aún, detrás de esa sagrada tradición de sabiduría está la sagrada tradición iniciática, que es fundamental en la evolución del ser humano. Pero eso no existe en las universidades. Todo lo que les adelanté aquí como una matesis de administración, matesis viene después de la síntesis en el método científico. El método científico, hay un libro muy interesante de Mario Bunge, que se da a nivel preparatoria, bachillerato y Colegio de Ciencias y Humanidades en México, Mario Bunge.
el método científico, que él plantea 4 etapas dentro de la lógica racional para la investigación científica. Y estas son tesis, antítesis y síntesis, pero no plantea la cuarta. La cuarta es planteada por la vanguardia de los investigadores en el método científico y le llaman mátesis, que significa una síntesis viviente. Y ahí es donde empieza la cultura iniciática, dirían mis maestros de la gran fraternidad universal. No existe una fraternidad universal porque somos esclavos de traicionar todo. Traicionamos la amistad, no tenemos control de nuestros instintos. Y no solo no tenemos control, sino que no tenemos la capacidad de, de reconocer que es importante un desarrollo moral verdadero, o sea, que predique con el ejemplo de todo lo que hacemos por simple que sea. Entonces, sí es importante la administración, los debates y el humanismo, pero no vamos a pasar, no vamos a salir de lo social, de clasificar al animal humano como necesariamente un ente social en una mecánica de especialización dentro del mundo empresarial y dentro del mundo vivencial. La rutina que tenemos diario es más fácil que el volvernos seres conscientes. Tenemos que ser seres conscientes para realmente sobrevivir en un mundo de cambio. A los que llegaron hasta este punto de mi presentación les agradezco y en una próxima conferencia les voy a presentar, continuar con la exposición de tanto de astrología como las circulares y bitácoras de orientación. Si me es posible, los giros aquí son muy rápidos ya. En mi trabajo como autodidacta, les podría compartir eso. También depende mucho de sus comentarios, de sus inquietudes. No me gusta forzar a nadie a que me siga, porque todo ha sido tan meteórico que entiendo que ustedes tengan su propia vida y sus propias necesidades. Con grupo o sin grupo, yo siempre estaré con ustedes de muchas formas. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.